Éramos casi 100 personas, entre esos niños, mujeres embarazadas. Porque ella decía, se me rompió el agua fuente. Y ahí ella gritaba que dice que ya su bebé ya iba a nacer. Yo ya no respiraba, ya sentía que mis fuerzas se iban. Lo que se colapsó todo, siempre tuve esa mente de que no iba a morir en ese lugar. Así yo mismo me comencé a dar ánimo. Yo mismo fui mi psicólogo. Tranquilo, Pablo, que esta sí sales, tranquilízate. Y me recuerdo que los aplaudía aquel día, yo se me salían las lágrimas, aún se me salen porque fue algo inolvidable. Cuando yo fui rescatada, yo no podía dormir porque los gritos yo los tenía en la cabeza. No hemos tenido del Estado ninguna ayuda, ni psicológica. No ha habido seguimiento si los niños estudian o no estudian hoy en día. Esto es infrahumano, esto aquí no se puede vivir. Peor en esta zona que la denominamos zona cero, que la denominaron ellos maliciosamente zona cero. Y les digo maliciosamente porque parece que en verdad el cero no significa nada. Han pasado ya 5 años y estas imágenes aún estremecen. El terremoto del sábado 16 de abril de 2016, que ocurrió a las 18 horas con 58 minutos, duró más de 58 segundos y tuvo una magnitud de 7.8 en la escala de Richter, siendo el epicentro la ciudad de Pedernales de la provincia de Manabí. El saldo, 673 personas fallecidas, 6.274 heridos, 113 sobrevivientes y varias ciudades destruidas. En la ciudad de Manta, el lugar que concentró el mayor número de víctimas fue el centro comercial Felipe Navarrete. Se estima que solo aquí murieron cerca de 100 personas. Hoy les contamos las impresionantes historias de quienes pudieron sobrevivir. Y en el momento que cayó todo, solo pude sentir que la losa estaba a 30 centímetros de mi cara y tocar alrededor de lo que había en ese momento. Recuerdo que había mucha sangre. El día del terremoto, Katy, de 20 años de edad, se encontraba trabajando en una papelería que se localizaba en la planta baja del centro comercial Felipe Navarrete, edificio de 4 pisos que se convirtió en pocos segundos en una montaña de escombros. Recuerdo que alguien dijo, ¿sabes qué? Para ver la situación como estamos, empecemos a enumerarnos para ver cuántas personas, y éramos casi 100 personas, entre esos niños, mujeres embarazadas. Pero no todos saldrían de ahí. Katy presenció cómo muchas de estas vidas se fueron apagando poco a poco, producto de la desesperación. Entre ellas fue el chico que le mencionaba de que tenía creo que 14 años y toda la familia ya había muerto y él ya lo sabía. Entonces llegó a un punto de que no, la vida no es justa, Dios no es justo y por eso aquí todos tenemos que morir, nadie debe sobrevivir. Entonces cogió un esmalte, nos abrió para que todos nos asfixiáramos. Y en ese momento ya pudimos percibir de que él ya estaba a punto de morir y estaba agonizando. Otra escena impactante para ella fue escuchar cómo un hombre mató a su esposa. Él dice, no, ¿sabes qué, mi amor? Aquí mejor matémonos porque no hay esperanza. Y cogió algo, como había vidrios, de todo un poco ahí, entonces cogió algo y la estaba hiriendo. Pero, o sea, lo puedo decir porque la señora gritaba, no, ¿por qué no me haces eso? Me lastimas. Y de un momento a otro ya no escuchamos más las voces de ellos. Por el contrario, ella optó por mantener la calma. Desde el momento que se colapsó todo,
siempre tuve esa mente de que no iba a morir en ese lugar, no, sí o sí tenía que salir, y siempre me mantuve esa esperanza y fe de que Dios iba a estar conmigo hasta lo último. Después de casi 3 días de estar ahí, fue localizada y empezó la labor de su rescate. Siento que Dios por dentro me dice en mis sueños, ya levántate, así como una voz rápida, ya levántate que te van a rescatar. Y literal, yo abro los ojos y ya hacia 1 metro de mi mano ya había un huequito que me estaban rescatando. Tranquila, quédate acostada, no te levantes. Quédate acostada, no te levantes, no te levantes. Dime. ¿Dónde me decís? Ya. ¿Vivo? Más abajo de donde tú estás. Sí, para el fondo hay. Ya. En mi recuerdo, en mi mente sabía que tenía 2 niños. Por eso yo mencionaba 4 personas, porque eran 2 personas y los 2 niños. Lamentablemente, horas antes, los 2 niños que estaban junto a ella no resistieron y ya habían fallecido. De 100 sobrevivientes que se encontraban en un inicio, solo 3 personas pudieron salir con vida. Todo el tiempo mi posición fue así, como los bebés cuando están en el vientre. Incluso cuando yo trataba de virarme, porque yo ya estaba cansada de estar así, yo me lascaba con la losa. Faltaba un día para su cumpleaños y como vio que no tenía las velas para la torta, se fue a comprarlas con su esposo a un local de fiestas que se ubicaba en el 2º piso del centro comercial Felipe Navarrete. Apenas llegaron, la tierra comenzó a temblar y en pocos segundos se encontraron aprisionados. Uno de los sucesos más impactantes para ella fue tener que escuchar a una mujer que estaba dando a luz. Porque ella decía, se me rompió el agua fuente. Y ahí ella gritaba que dice que ya su bebé ya iba a nacer. Cuando yo fui rescatada, yo no podía dormir porque los gritos yo los tenía en la cabeza de que la señora cómo clamaba, que ella no quería morir por su hijo. Su esposo siempre estuvo a su lado y la serenidad de él la llenaba de calma. Yo le decía, pero es que ya no puedo, incluso como los cuerpos comenzaban a descomponerse, entonces era peor. Y yo le decía a él, pero es que yo tengo 6. Y él me decía, tranquila mamita. Aunque por momentos entraban en desesperación, especialmente cuando las personas comenzaban la búsqueda encima de ellos. Nosotros gritábamos, no se suban porque nos aplastan más, la losa nos llega más. Cuando nosotros nos quedamos atrapadas, como caímos en la área donde era fiesta, comenzamos a por ahí buscar en esa oscuridad, en esa incomodidad encontramos este pito. Con este pito comenzamos a pitar, pero sin embargo tampoco no nos escuchaba. En el lugar que se encontraba habían 12 personas más con vida, pero ya habían fallecido al momento del rescate de Vanessa, su esposo y una persona más. Pensé correr por las gradas, pero fueron las primeras que se llenaron de escombros. Comenzó a caer todo por ahí. Y ahí me quedé en ese sector hasta que desperté, porque quedé inconsciente. La parte que hacía de techo mío me rozó nomás en la cabeza y fui a parar debajo de un mueble. Pablo Córdoba, de 52 años de edad, quien administraba el Hotel El Gato, se encontraba en el 2º piso de este edificio ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Portoviejo. A las pocas horas del terremoto, maquinarias empezaron a trabajar para remover los escombros. Una vez que pararon las máquinas, yo comenzaba a golpear porque encontré el teléfono convencional. Y con ese teléfono comenzaba a golpear los escombros, los hierros que estaban, ¿no? Pero no me escuchaba nadie porque era una montaña de escombros. Mientras tanto, en la ciudad de Guayaquil, el mayor Ceballos, con un grupo de 70 personas, se encontraban equipándose para salir de la Unidad de Rescate y Emergencias Médicas de la Comisión de Tránsito del Ecuador, sin saber la magnitud del caos con la que se iban a encontrar. ¿Cuáles fueron las imágenes más impactantes que ustedes tuvieron que presenciar como rescatistas?
Cuando tú encontrabas una persona femenina, veías su pelo, su cabello largo, y hacían nuestro trabajo, y tú levantar ese cadáver, allá abajo había un niño, una niña. Entonces, yo creo que ese espíritu de autoprotección de las madres siempre, o sea, si se me viene el mundo encima con mi cuerpo trato de proteger a mi hijo, eso es algo real. Desde el primer momento, Pablo vivió una serie de acontecimientos inexplicables. El primero sería que al despertar aparece justo en medio de sus piernas una linterna. Eso fue, como le diría yo, así como un espectacular. Ya, fue algo asombroso. Se convirtió en su mejor amiga la linterna. No, hacer claro en esa oscuridad, en ese momento era terrible porque no tenía mi teléfono. Yo tenía mi teléfono en el bolsillo. Y cuando ocurrió, no sé, yo caí al piso, el teléfono se me salió del bolsillo y fue a parar en una parte donde una grieta grande y estaba así como cuando en las películas para caerse así. Con la linterna yo lo alcanzo a ver. Estaba una parte, la otra parte estaba desarmado. La batería y con la linterna pude encontrar todo, batería, la micro CD, todo le puse. Eso de la linterna para mí fue la mano milagrosa de Dios, estuvo ahí. Aún conserva el celular que lo acompañó en ese momento y con el que grabó adentro un video. Gracias a Dios, señores, tengo un poquito de vida. He quedado atrapado. Así yo mismo me comencé a dar ánimo. Yo mismo fui mi psicólogo. Tranquilo, Pablo, que esta sí sale, tranquilízate. Si yo me movía un poquito mi cuerpo, pensaba algo, comenzaba a sudar. Y decía, no, pues yo no puedo perder nada de líquido y de hacer. Opté por tomar de mi propia orina. Aunque hubo momentos en que pensó que el fin de su vida llegaría pronto. Yo ya no respiraba, ya sentía que mis fuerzas se iban. Yo pedí mucho a Dios. Al rato sentí así un viento. ¿De dónde? Y lo sentí ese vientecito, como un soplido, así como una novela. Y es verdad, lo sentí. Me levanté, lo primero que cogí fue el teléfono, lo armé porque lo tenía desarmado. Como tenía la linterna, lo desarmé para que no se me agote la batería. Hasta eso ya habían pasado más de 24 horas. Es ahí cuando le informan al mayor Ceballos que había un hombre dentro de estos escombros. Era Pablo Córdoba, que había podido conseguir señal para comunicarse con su familia. Ahí sí para mí fue mi vida, de aquí salía, ya estoy libre. El equipo de rescate se abrazó, se encomendó a Dios e iniciaron la cesárea junto al cuerpo de bomberos de la ciudad de Bogotá. Pablo estaba a punto de nacer por segunda vez. Y me recuerdo que los aplaudía, qué bello. Se me salían las lágrimas, aún se me salen porque fue algo inolvidable, algo de que perdurará para toda mi vida, ¿cierto? ¿Todavía se emociona? Todavía me emociono, sí, es que fue algo espectacular, fuera de lo común, ¿cierto? Que levantaba su puño en señal de victoria, todo el mundo aplaudía, esto de aquí parecía el final de una película, la más famosa del mundo. La gente aplaudía, gritaba, la gente emocionada, todo el mundo respetaba, no se cruzaba la cinta de seguridad. Fue el único sobreviviente en este edificio en el que se encontraban 7 personas más, quienes fallecieron de forma instantánea. En la actualidad, Pablo se encuentra trabajando como conserje en el sistema integrado EQ 911 de la ciudad de Portoviejo. Después de 5 años, Pablo y el mayor Ceballos vuelven al lugar que marcaría sus vidas para siempre. Nunca perdimos la esperanza, aquí está el resultado en persona. Regresar a este lugar donde se dieron las circunstancias aquel 16 de abril, creo que todavía conmueve nuestro corazón. Yo le agradezco a usted y a todos los miembros que componen su cuerpo de rescatistas porque ustedes arriesgan su vida por salvar la de otro. Y eso es un ejemplo de lo que me sucede a mí hoy. Gracias a ustedes estoy vivo. Estos testimonios que dieron la vuelta al mundo quedarán en la historia como lecciones de vida para afrontar momentos de crisis. Sin duda, un valioso legado para la posteridad.
yo perdí a mi papá, a mi mamá, a mi cuñada, mis 3 sobrinos, 6 personas perdí. Mi esposa estaba atrapada en el edificio. No hemos tenido del Estado ninguna ayuda, ni psicológica. No ha habido seguimiento si los niños estudian o no estudian hoy en día. Acá no se ha transferido ningún tipo de recursos de la administración anterior. Ponerme a esperar algo de otras personas, nos vamos a quedar estancados. En Pedernales, familias completas murieron al quedar sepultadas por escombros. La tragedia nos encontró desprevenidos, pero los rescatistas se negaron a renunciar. Aquí en Pedernales es donde el desastre mostró su verdadera dimensión. Al menos 300 personas fallecieron. 5 años después, la zona cero se levanta. Todo parece normal, pero las heridas de aquel fatídico día aún siguen abiertas. Muchos se han estabilizado económicamente, tras acceder a seguros privados y préstamos. Otros, en cambio, todavía no lo logran. Con valentía, se buscan la vida día tras día. Enger Rodríguez, junto a su familia, se encontraba organizando el festejo de su graduación la noche del 16 de abril de 2016. El sacudón hizo que perdiera todo. Como esto había puros escombros, le solicitaron que limpie el lugar, ¿no? Entonces, de un rato a otro, salió en el sistema que se había borrado. Luego fui directamente, hablé con los coordinadores, pregunté cuál era el motivo y todo eso. Me dijeron que habían despedido o ya no estaba trabajando la arquitecta que aprobó lo de la casa y que nuevamente meta los documentos. Y así estuve en 3 ocasiones y a mi papá nunca le salió la casa del Midude. Sin embargo, como que eso fue fortaleza, ¿no? Como que yo dije en cuestión personal, ponerme a esperar algo de otras personas, nos vamos a quedar estancados. Esa misma noche, Hilaria preparaba una fiesta sorpresa para su hermano. Todo se arruinó. Incluso el patrimonio de toda su vida. Un hotel y una tienda de abastos quedaron en ruinas. Mi cuñada estaba junto conmigo cocinando. Ella vino y corrió al bar donde que está ella y vino a morir estando conmigo y se murió ella. Y me quedé sola yo también. Y era duro para nosotros. Sí, yo perdí a mi papá, a mi mamá, a mi cuñada, mis 3 sobrinos, 6 personas perdí. En el Hotel Chimborazo. Sí, este era Hotel Quito y el Hotel Chimborazo, ahí perdí todo. Entonces, para nosotros era un fatal. No sabíamos qué es lo que estábamos haciendo. No teníamos ni siquiera una ropa, o ese rato no teníamos ni plata, no teníamos nada. ¿Cómo ayudarla? ¿Cómo reemplazar las sonrisas, los momentos con sus seres queridos?
Los recuerdos siguen latentes a cada paso mientras su negocio se va fortaleciendo por su propio esfuerzo. Estamos hablando del año 2016, no tiene nada que ver este gobierno, y así se determinó en su momento. El incentivo que se le daba a las familias por pérdida o daño de las viviendas, el damnificado entregaba ese valor al responsable, al constructor que le iba a hacer este trabajo. Y entonces ya el Midubi, el Estado, se quedaba por fuera y era una relación ya del damnificado con el contratista. Y entonces se entregaba el dinero sin una garantía a cambio. Esos son los problemas que tenemos ahora y que no hemos recuperado y que tampoco esos contratistas cumplieron con esta obligación. Durante el gobierno de Rafael Correa, se inició con un plan de reconstrucción en las zonas afectadas. 5 años después, aún hay necesidades prioritarias que no han sido atendidas. Estos baldes, por ejemplo, sirven para abastecer de líquido vital a los moradores, porque en ocasiones el agua potable tarda semanas en llegar. Usan pozos sépticos, es decir, viven igual o peor que antes del terremoto. Acá no se ha transferido ningún tipo de recurso de la administración anterior, que me refiero a la administración del GAT, ni en esta, por parte del Comité de Reconstrucción, ¿no? Lo que se contrataron varias obras, como un soterramiento de 9 manzanas, que hasta la fecha ha sido concluido, una planta de potabilizadora de agua que tampoco está concluida, que está incompleta, que podemos dar solo 9 meses de agua al año a la población de Pedernales y Cojimíe. En el terremoto, los heridos fueron atendidos en carpas improvisadas al aire libre y en un estadio. Tenemos el tema del hospital, que hemos pasado 2 años en proceso fallido y que últimamente en diciembre se lo contrató y que ahora recién se empieza a ver el verdadero avance, ¿no? Pero en un aporte mínimo. Aspiramos de que esta obra se cumpla dentro de los plazos que contempla el contrato, que son 360 días, para que entre en funcionamiento. Es una muestra del derroche de recursos y que el epicentro del terremoto durante estos años ha sido un nido de corrupción, de asambleístas, autoridades y contratistas. Vamos a darle el mensaje correcto a la ciudadanía ecuatoriana. ¿Con qué cara los señores de la oposición pueden venir a este pleno a decir que en el periodo de la Revolución Ciudadana se han detectado los casos más grandes de corrupción? En noviembre de 2020 se descubrió una red de corrupción liderada por el entonces asambleísta Daniel Mendoza, quien, valiéndose de su cargo, consiguió contratos de obras en Manabí. Uno de ellos, la construcción del Hospital de Pedernales, contrato que se adjudicó de manera irregular y se desvió el anticipo de $8 millones. Mendoza se acogió al procedimiento abreviado y llegó a un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía, por lo que la justicia lo condenó a 4 años y 2 meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. Con estas fachadas, Manta recibe al turista luego de 5 años del terremoto. Estos apartamentos son un proyecto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nunca se usaron y ahora son un nido de gallinazos, palomas y de delincuentes. Nos contactamos con el personal que administra el proyecto.
Dicen que hay una disputa entre reconstruir y derrocar. Los comerciantes que antes usaban este espacio y que por suerte hallaron el capital para empezar de nuevo, fueron ubicados en el nuevo Tarqui. El primer piso no colapsó para nada, colapsó el segundo y el tercer piso colapsaron, los dos pisos quedaron aplastados como sándwich. Cuento que fallecieron aproximadamente como 3 niños atrapados allí, una mujer embarazada. Luis aún recuerda con dolor el momento en el que le dijeron que su esposa quedó atrapada en los escombros. La buscó por todas partes. Pero como a los 5 minutos después del terremoto me llamaron para decirme que mi esposa estaba atrapada en el edificio. En ese momento dejé todo, salí corriendo desde donde yo vivía hasta movilizarme a pie hasta acá porque esa noche no había nada, no había luz, no había carro, no había nada. Al llegar aquí fue la escena caótica y una escena que marca. Al momento que yo llegué, todo caído, personas que colgaban. Sí, había una compañera de ella que colgaba entre losas pidiendo ayuda. Me acuerdo que había alguien que estaba así mismo un poco, unos 2 metros más allá, entre losas, aplastado totalmente. Se veían unas escenas muy duras, de gente gritando, pidiendo auxilio y la impotencia de no poder hacer nada. La organización Amores Eternos, conformada por familiares de las víctimas, demandan apoyo gubernamental. Dicen que hay promesas firmadas, pero que aún no se cumplen. Recibimos unas terapias psicológicas en el MIE que fueron pocas. Hicieron un programa entre MIE, policía y municipio, pero eso realmente fue como esporádico y nomás fue unos meses, no continuó. No ha habido seguimiento si los niños estudian o no estudian hoy en día. El Ministerio de Educación debió hacer seguimiento si los niños estudian, sobre todo en esta pandemia. No le dieron un seguro a los niños para que se hicieran atender directamente, fueran ellos los beneficiarios. No les dieron la vivienda nueva urbanizada para los niños que perdieron su papá o su mamá, o los padres que perdieron sus hijos. Según el alcalde de Manta, se han doblegado esfuerzos, pero se requiere más compromiso de entidades del gobierno. La agrupación Amores Eternos. Nosotros le pusimos a disposición con el señor ministro Torres, que me parece que hizo un buen trabajo dentro del ministerio en su momento. Le presentamos, inclusive le donamos o le facilitamos, o le pusimos a disposición del Midubi un terreno con algunas hectáreas con la finalidad de que no se haga solamente para ellas, que eran justamente 40 personas, que habían sido las madres y padres de las víctimas mortales del terremoto en el Tarqui Central, que se agruparon y solicitaron este beneficio, que me parece adecuado. Le pusimos el terreno a disposición, está documentado, lamentablemente hasta el día de hoy no se ha podido ejecutar. Como gobierno nacional, ¿qué es lo que se ha hecho en Manabí post-terremoto? Y obviamente se han ejecutado ahí en Manabí 22.535 viviendas, muchísimos proyectos que se han ejecutado en muchos de los cantones. 5 años después, ¿hay obras? Sí, pero la reconstrucción no se concluye al 100%. El gobierno entrante continuará con el desafío de levantar a Esmeraldas y Manabí del peor desastre de los últimos 30 años. Tragedia que continúa doliendo a todos los ecuatorianos. Logré llegar donde estaba mi familia y lo único que hicimos fue arrodillarnos y clamar ante Dios. Estamos con el 95% de pérdidas. Tenemos un 5% de ventas de lo que fue. Entonces ahora que he tomado más de 4 años, nadie está contento con eso. Peor en esta zona que la denominamos zona cero, porque parece que en verdad el cero no significa nada.
Bueno, en materia comercial para mí completamente pésimos por decir algo. Porque habrá que ver que después del terremoto, del abandono de las autoridades, nos vino la famosa reconstrucción que nunca llegó a darse. Y peor en esta zona que la denominamos zona cero, que la denominaron ellos maliciosamente zona cero. Y les digo maliciosamente porque parece que en verdad el cero no significa nada y no llegó nunca la inversión para acá. Y somos los comerciantes más olvidados del país. Para que más o menos nos hagamos una idea, el centro comercial más o menos daba trabajo a 2.000 personas, el centro comercial. Entre la calle Pedro Gual y la 10 de agosto, la Ricaurte, que era la calle más comercial de Puerto Viejo, había 19 almacenes de calzado y todos vendíamos. Mire usted, que después de los almacenes de calzado había una cantidad más o menos de 25 almacenes de ropa y todos vendían. Antes de eso le quería manifestarles. Antes nosotros manejábamos un techo de clientes que variaba de 20 hasta 80 dólares y 100 dólares es decir, los cambios. Ahora ya ese techo se perdió. Se perdió ese nicho de ventas. Ese nicho de ventas desapareció lastimosamente. Ahorita ya estamos solamente en lo popular, en lo más barato. Estamos con el 95% de pérdidas. Y apenas nosotros tenemos un 5% de ventas de lo que fue nuestras ventas anteriormente del terremoto. Y con eso lo que hacemos es sobrevivir. Esta es la zona más afectada por el terremoto en la capital manabita. Y aquí, entre los comerciantes, se anida la decepción por la prometida reactivación económica que ofrecieron las autoridades de gobierno y que a ellos no ha llegado. Yo lo que hice fue pararme en el marco de la puerta de la oficina. Yo trataba de subir a mi departamento porque tenía toda mi familia, porque escuchaba estruendo, escuchaba que caían los vidrios, escuchaba estruendo, nada más estruendo. Y yo pensé en mi familia, y mi familia estaba en la parte de arriba con otros familiares. Entonces logré subir, pero tambaleando, cayéndome las escaleras al otro piso, y logré llegar donde estaba mi familia, y lo único que hicimos fue arrodillarnos y clamar ante Dios. Aquí en el perímetro donde fue duramente afectado por el terremoto, habíamos más de 1.800 comerciantes, entre formales y autónomos. Antes del terremoto esto era un emporio, esto era el motor, el generador de fuentes de riqueza, fuentes de bienestar. Como en muchos otros lugares afectados por la catástrofe del 2016. Aquí también se anhela la culminación de obras, como la regeneración de 9 manzanas de la zona cero. Según los encargados, el proyecto estaría cerca de completarse. Nosotros estamos actualmente en una etapa de transición de la obra, donde se ha culminado la parte eléctrica, la parte civil de la obra, y estamos revisando todos los puntos con el Colegio de Ingenieros Eléctricos por una veeduría que se hizo como parte de una garantía para la tranquilidad de los puertovejenses. Las noticias positivas que tenemos en esta administración es que ya estamos en la etapa final, ya estamos actualmente haciendo la migración de la línea aérea y poder seguir el siguiente paso que ya le corresponde al GAN local, que sería ya el embellecimiento de la obra, que esto aquí corresponde en el tema de adoquines, el tema de asfalto y las áreas verdes.
El principal motivo del retraso del proyecto fue la fiscalización que tuvimos durante la mayoría del proyecto, ya que durante el primer año no pagaban todas las planillas de ejecución de la obra que se mantuvo, y en segundo lugar los planos eléctricos del proyecto no lo entregaban firmados y legalizados. Por más de que el consorcio lo solicitaba, recién se entregaron al consorcio con las firmas legalizadas cuando ellos salieron de fiscalizadores, y las nuevas autoridades fueron quienes firmaron y entregaron el consorcio, y ahí pudo recién avanzar el proyecto y terminarlo como es al momento. Nuestro trabajo era insistir permanentemente para que las obras concluyan. Hemos insistido, pero ¿cómo nosotros, si no tenemos la potestad ni la atribución de obligar, por ejemplo, a un órgano del gobierno para que cumpla? Eso le toca a los asambleístas, no a nosotros. Entonces, eso que quede claro. Nosotros lo que hemos hecho, insistencia permanente. Y comprendo las molestias también de las personas de la zona centro. Entonces, ahora que ha tomado más de 4 años, nadie está contento con eso. El alcalde de Portoviejo tiene una lectura sobre lo ocurrido en el sector comercial. En el caso del comercio después del terremoto, se desplazó. No es que el comercio decayó. Algunos comerciantes sí, lamentablemente, sufrieron pérdidas totales y no pudieron recuperarse. Pero el resto se desplazó. Usted puede ver las cifras del Servicio de Rentas Internas, donde el valor agregado neto de Portoviejo aumentó casi 200 millones. Y habla del plan que el municipio decidió ejecutar desde el 2016, un plan de 140 millones de dólares. Ampliar coberturas de agua potable, que se ha logrado de manera significativa. Ampliar la cobertura de barrido, ampliar las coberturas de áreas verdes. Portoviejo es una ciudad comprometida con el cambio climático. Por lo tanto, usted ve que las áreas verdes han aumentado significativamente. Y entendemos que no se ha hecho todo lo que tenía que hacerse, pero ¿qué ciudad del Ecuador y del mundo tiene todos sus servicios y todas sus obras completas? Según datos oficiales, la asignación aprobada para obras post-terremoto alcanzó los 2.991 millones de dólares. Más de la mitad de ese rubro, 1.620 millones, corresponde a lo recaudado a través de la Ley de Solidaridad, que incluyó el incremento al impuesto al valor agregado y contribuciones de quienes tenían un salario igual o superior a los $1.000. En definitiva, aportes directos de los contribuyentes. El dinero restante proviene de donaciones y de créditos internacionales. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha tomado a cargo la Secretaría ad hoc de la reconstrucción desde el último trimestre del año 2020. De ahí para acá, pues hemos encontrado una realidad en la que definitivamente el crédito, por ejemplo, del Banco Europeo de Inversiones, una línea abierta que tenía un monto para inversión total de aproximadamente 175 millones de dólares, tenía apenas una afectación de 3 millones de dólares. Hemos logrado generar una afectación que está bordeando los 50 millones de dólares al día de hoy. Hemos solicitado pues al banco a través del Ministerio de Finanzas que el convenio de crédito pueda permitir que la vigencia del crédito se pueda extender de tal manera de que esos recursos puedan ser utilizados en infraestructura importante que todavía está pendiente de desarrollarse en las dos provincias, tanto en Esmeraldas como en Manabí. Aunque en diversas zonas se evidencian obras, lo que más llama la atención son aquellas que, aunque son importantes, aún no están listas o han quedado paralizadas por largo tiempo, como el proyecto de riego San Agustín, que beneficiaría a comunidades del norte de Manabí. Proyectos de vivienda con anomalías, como el del sector La Chorrera en Pedernales, o Voluntad de Dios en el cantón Jama. En el pasar de los días fue que llegaron parte de las autoridades a decirles que era zona de riesgo, y que iban a construir, dice, una ciudadela para venir todos acá más seguros. Así que mire, aquí estamos en la loma que es más seguro, pero las casas no las construyeron, todas. Inconvenientes en las denominadas facilidades pesqueras en Crucita y Pedernales, el Hospital de Manta o la vía Manta-Coliza, una carretera de 21 kilómetros que pretendía unir a 3 cantones
a un costo de 100 millones de dólares. Pero que por estar inconclusa, hoy provoca más complicaciones que beneficios a los conductores y ciudadanos. Manta es turística, Manta es imagen, es playa, pero ¿qué vienen? Le colocaron ahí lastre, cemento y unos puentes que han sido abandonados. Eso no es imagen, eso es como que si en su casa, en el patio trasero, le hubieran tirado escombros. Así podemos comparar como estamos ahorita actualmente en nuestra ciudad con esta obra. En los proyectos ejecutados tras el terremoto, la Contraloría General del Estado ha detectado decenas de irregularidades. Por ejemplo, se efectuaron pagos anticipados a contratistas sin la debida documentación. Se realizaron pagos en exceso por la provisión de material para viviendas. Se pagaron bonos por 9 millones de dólares a personas que no cumplieron los requisitos. Un panorama inconcebible para Giovanni y otros manavitas que hace mucho tiempo ya decidieron salir a flote, pero por sus propios medios. Entonces, esa es nuestra mayor indignación. Nos sentimos burlados. Pese a esto, prefieren no mirar atrás, sino seguir trabajando, mientras esperan que un nuevo gobierno pueda marcar un mejor futuro para ellos y sus familias. Mientras haya vida y esperanza, mientras haya fe, hay futuro. Bajar los brazos sería como arrodillarse a la desgracia. Y a la desgracia hay que darle el pecho. Hay que mirarle de frente y hay que ser positivo. Esto es infrahumano, esto aquí no se puede vivir. Le podría decir que como 700, casi el 50% de las personas que fueron afectadas fueron beneficiadas. Hay muchas personas que no se les cayó nada. Sin embargo, como hablas, tuvieron un padrinazgo y por eso están ahí. Esto es corrupción. Y yo le he dicho a lo del Midubi. Y que vinieron algunos ministros y prometieron millones de cosas para los misneños que nunca cumplieron. En el cantón Esmeraldas, luego de 5 años del terremoto, las familias que perdieron sus casas continúan viviendo en albergues. Así lo pudimos constatar en la Escuela Fiscal Río Esmeraldas, donde habitan cerca de 10 familias. Esto es infrahumano, esto aquí no se puede vivir. Aquí inclusive hay gente discapacitada, han venido, le han hecho entrevistas, le han prometido la casa y hasta el sol de hoy día. Como no han acabado de terminar las casas porque faltan las ventanas, faltan las puertas, entonces por eso no nos han entregado las casas, pero yo ya estoy aprobada para las casas. En la isla de Muisne se replica la misma situación. Casi 25 familias viven en el albergue 3 de octubre donde no cuentan con servicios básicos. Por un lado, el agua, uno tiene que pedirle a una vecina a veces que los dé el agua, a veces cuando llega ya ir a coger agua, cargarla para acá, bien difícil. Y sin trabajo. De 1.000 casas que se tenía previsto construir, el Midubi hasta el momento ha realizado la entrega de 300 viviendas en el proyecto habitacional denominado Nuevo Muisne. Le podría decir que como 700, casi el 50% de las personas que fueron afectadas fueron beneficiadas. Sin embargo, existe un malestar en común por las viviendas que ya han sido entregadas, y es que afirman que no las recibieron quienes realmente las necesitaban, e incluso sus dueños ni siquiera viven ahí. Hay muchas personas que no se les cayó nada. Sin embargo, como hablas, tuvieron un padrinazgo y por eso están ahí. Y tienen las casas aquí en la isla en condiciones intactas. Y eso es una cosa, eso es corrupción. Y yo le he dicho a lo del Midubi. Y hay gente que tiene habitaciones ahí, casitas ahí, y que la está arrendando mientras viven acá en la isla. O viven en otras partes de la provincia o del país. Pero ahí están arrendando las casas. Entonces, justo la semana pasada le he pedido que vengan a Muisne a hacer un nuevo levantamiento, que vean quiénes deben estar ahí.
Por su parte, el Midubi asegura ha iniciado procesos de reversión ante las denuncias que ha recibido. De acuerdo a esto, se emiten informes y entonces se procede a la reversión de la vivienda. Son pocos casos, pero algunos sí se ha dado, por mal uso básicamente, y se revierte. Respecto a las casas que faltan por entregar, el Midubi afirma que se debe a contratistas incumplidos a los que se les ha iniciado un proceso de coactiva. 87 personas contratistas que incumplieron en 1.557 bonos o familias. Ahora, a partir del mes de marzo de este año, se volvió a retomar todo este tema, después ya del tema de pandemia, y en eso estamos. Pues eso es un proceso que hay que seguir. Son 87 los que tendrían que devolver $8.383.000. En septiembre de 2020, Ecuador firmó un acuerdo con el gobierno de China en el que se donaba la construcción de 1.100 casas para Muisne. Esto está encaminado. Este gobierno va a dejar esto ya en la etapa de expropiaciones de lotes para que se ejecute ya con la donación este número importante de viviendas. Cabe mencionar que hay varias obras que se prometieron a raíz del terremoto. Así lo recuerda la vicealcaldesa de ese entonces, Tati Pacheco Maldonado. Porque en ese tiempo, cuando hubo la reunión y que vinieron algunos ministros y prometieron millones de cosas para los muisneños que nunca cumplieron. Es más, yo como muisneña me siento como burlada. Una de estas obras incluía un puente para conectar a la isla con el continente, que finalmente en el 2017 se construyó con una inversión de $5.2 millones. Pero de lo que entiendo, luego los estructuralistas no calcularon mal y eso hizo que el puente se redujera en su dimensión y se lo convirtiera en un puente netamente peatonal. Después que aparece la pandemia en marzo del 2020, a través del COE cantonal se decidió aperturar el puente por la emergencia sanitaria, para las ambulancias, para la policía, para el cuerpo de bomberos, para la empresa eléctrica, para los carros que trajeran alimentos de primera necesidad a nuestro cantón, a la isla. La parte de los tricimotos han hecho eco también de eso y se han asumido la responsabilidad del puente, digamos. Son ellos los que cruzan el puente. El tema de tránsito, pues en su mayoría es por parte de los tricimotos. Es un caos, es un estrés para los peatones. No obstante, estamos buscando cómo solucionar a eso. El municipio de Muisne está contemplando realizar un puente ahora sí carrozable con una inversión de $14 millones. A todo esto se suma que mediante decreto número 073, el gobierno nacional declaró a la isla de Muisne como zona de riesgo a raíz del terremoto del 2016. Aquí se mencionaba que sus moradores deben ser reubicados principalmente porque en caso de un tsunami, gran parte de la población quedaría atrapada. Con un plan que se llama Construcciones de Ciudades Seguras y Resilientes ante Desastres, Sismos, Tsunami, sí se ha hecho una simulación, un estudio, o sea, una simulación de una ola de 4 metros. O sea, el nivel de la isla es bien bajo. Entonces, ahí quedaría totalmente inundada la isla. Pero esta es una simulación. Debe convertirse en un espacio netamente turístico. El Muisne del futuro tiene que estar en el continente. Y a pesar de que en febrero de 2019 la declaratoria de zona de riesgo fue derogada, las autoridades del cantón aún creen que será necesario buscar la reubicación de casi 10.000 habitantes para salvaguardar sus vidas en caso de un tsunami. La selva amazónica no se compra ni se vende, se la cuida y se la defiende. En la realidad, como yo quisiera que sin este mechero fuera más bonito la vida. Los mecheros pasan prendidos las 24 horas del día. Quemamos mecheros y piscinas de crudo y de gas como no tienen idea. Tenemos el agua de los ríos que está contaminada. Tenemos el agua
vertientes que está contaminada, el agua subterráneamente contaminada. ¿Qué le queda a la población? El agua lluvia muchas veces. Pero esa agua lluvia se contamina con los mecheros. Entonces no nos queda un agua de calidad aquí en la zona para el consumo humano ni para los cultivos. No estamos pidiendo que se pare la actividad petrolera. Lo que estamos pidiendo es que se utilice la verdadera tecnología de punta, que sí la hay. Consideren a estas dos provincias de Sucumbíos y Orellana como realmente parte del Ecuador, o sea, no como el patio trasero del Ecuador,